no es ni tráfico, ni la parte operacional, ni la parte de conversión en la que estás teniendo cuellos de botella si es que eres coach, consultor o incluso agencia, aunque puedas estar de los pelos atendiendo a todos tus clientes cuando ya no puedes delegar más y tampoco puedes adquirir más clientes. Usualmente los cuellos de botella que te pueden estar ocurriendo actualmente tienen que ver con esto. Y en este entrenamiento vamos a pasar uno por uno en cada uno de ellos, problemáticas y potenciales soluciones que es muy intuitivo pensar que te van a solucionar estas problemáticas gigantes que estás teniendo cada vez más y que usualmente no sabes cómo solucionar o piensas que estás solucionando alguna cuando en realidad nos ataca el problema real, ¿no? Si es que estás atrapado o atrapada en la barrera de los 20K al mes, 15K al mes, 10K al mes, incluso me pasó y logré sortearla solucionando algunos de estos cuellos de botella. Así que vamos a pasar al primero, ¿no? El cliente ideal, donde todo el mundo te dice que le tienes que hablar al cliente ideal, te dicen un poco del cómo, pero usualmente no te revela la solución, diciéndote que probablemente sea un cliente al que tienes que entender mejor que él mismo se entiende y en base a eso hacer la creación de contenido. Lo que ocurre es que cuando tomas esa solución, empiezas a hacer contenido pensando que le estás hablando a tu potencial cliente ideal, pero en realidad le sigues hablando a la cantidad masiva, ¿cierto? Y enorme de leads que lamentablemente no pueden adquirir tu programa, ni siquiera parte de tu programa. Y como ya estás en un apartado en el que tienes que pagar sueldo porque tienes equipo, lamentablemente lo que empieza a ocurrir es que no puedes dejar de vender y estás realmente atrapado en un círculo vicioso porque le hablas al que piensas que es tu cliente ideal, definido en qué. ¿Tomaste las suficientes encuestas de los intereses de tus clientes ideales? ¿Realmente le estás hablando a ese cliente ideal donde tienes un profile definido específico para él? Lamentablemente piensas que sí, pero necesitas hablarle a los problemas y preocupaciones reales de tu cliente ideal. Si es que no logras llegar hasta esa raíz del problema o la preocupación que esté más prioritaria en la lista de tu lead, no vas a llegar a él, porque también tienes que juntar esto con los deseos que pueda tener tu cliente ideal y él en conjunción con esto o ella tiene que saber que tú eres la persona adecuada para ayudarle si es que va a funcionar para él mismo o ella misma y necesitas también evangelizar sobre tu vehículo, para lo cual tienes que crear toneladas de contenido. Entonces, para poder llegar a las problemáticas, preocupaciones y deseos de tu cliente ideal, usualmente lo que a mí me funcionó cuando logré superar la barrera de los 20.000 al mes fue ir y derechamente preguntar a mi audiencia muy específicamente con una estructura de encuesta muy detallada cuáles eran sus problemáticas y preocupaciones principales. Y usando la vieja pero confiable estadística, logré hablarle a estas problemáticas, preocupaciones y deseos. Y no tuve que crear múltiples piezas de contenido. Simplemente tuve que hablarle a estos problemas muy hiper específicos que yo pensaba que eran los reales, pero no. Así que pregunté, le hablé y logré escalar cuando empezaron a llegarme estos clientes ideales. Y supongamos que te empieza a llegar una masa de clientes ideales, va a ocurrir usualmente la problemática de que te van a llegar también clientes que no son ideales. Y lo que ocurre acá es que lamentablemente como es un juego de volumen, seguramente tu setter se empieza a quemar, tu equipo se empieza a quemar, te lo empiezan a decir y las reuniones diarias y los reportes diarios comiencen a bajar en completitud o intensidad, lo que lamentablemente suscita que tampoco haya suficiente contenido donde le hables a tu cliente ideal. Y algo muy importante y que genuinamente a mí me sirvió y a dos clientes que hace muy poquito tiempo le logré escalar el negocio porque estaban en tu misma barrera, fue que no hacían el ejercicio de también hablarle al cliente no ideal. Si tú le hablas a tu cliente no ideal de una forma muy distinta en la que le hablas al cliente ideal, se produce un sistema de filtrado óptimo en el que la cantidad de leads no ideales que visitan tu perfil, que si es que tienes un VSL funnel dejan sus datos, es menor. Y seguramente eso pueda servir bastante para tus costos publicitarios. Entendiendo que probablemente no haya suficiente contenido a tu cliente ideal y a tu cliente no ideal, nunca es suficiente contenido.
Entonces seguro que, bueno, pasaste por alguna formación donde te decían que tenías que crear poquitas piezas de contenido, no iba a ser necesario, pero realmente tienes que entender en qué plataforma crear ese contenido, de qué manera, cómo hacer los guiones, de qué forma grabarte, incluso de qué forma hablas y te diriges a este cliente ideal. La comunicación es uno de los apartados más importantes y cuando es por volumen, tiene que ser perfecta. Y lo peor de todo esto es que tampoco puedes ser esclavo de tu contenido, pero necesitas pasar la barrera de los 20, 10, 15K, que usualmente como agencia puede ser muy complicado, ¿no? Y hacerse viral, que está muy en auge y muy de moda ahora mismo, no sirve. He conocido múltiples coaches, infoproductores que piensan que necesitan viralidad para poder vender más, porque así van a llegar a más personas todavía. Adelante, prueba un formato de video viral, seguro que te funciona y vendes cero, porque nuevamente no hay un mensaje, ni evangelización, ni un proceso de nutrición adecuado. Intenta venderle a alguien sin nutrición. Lo único que vas a obtener son llamadas con muy alta fricción y cuando quieras hacer el proceso de entrega de servicio vas a notarlo desde el onboarding. Y aunque tú hagas un manejo de expectativas súper bueno al inicio, igual vas a tener leads con tasa de churn, tasa de no asistencia a llamadas, tasa de no asistencia a tu programa. Y esos leads después te van a decir que muy seguramente tu programa no ha funcionado. Pero es porque no te preocupaste de entregar desde el inicio, ¿no? En el onboarding no fue rápido la entrega de valor. Y por intentar, ciertamente si es que tienes equipo, ¿no? Alejarte para después vender y retrasar esa cercanía, peor todavía, ¿cierto? Lo que tú pensabas que iba a funcionar. Hacerse viral realmente no funciona y ahora no sabes qué tipo de contenido crear. Hay múltiples ventanas de creación de contenido y múltiples formatos que funcionan para tu nicho específico con tu lead específico. Entendiendo esto, que es lo específico, seguramente necesitas volver a personalizar tu programa. Pero como ya estás atascado en el sistema de entrega, tienes que mirar a tu equipo, empiezas a mirar específicamente cuáles son las métricas que necesitas solucionar. Resulta que solucionas algún porcentaje de ellas, pero no sirve. Lamentablemente volvemos al juego de la comunicación. Fíjate, estos tres cuellos de botellas iniciales tienen que ver con lo mismo. Entonces, cuando de alguna forma pensabas que había una percepción de autoridad, pero lamentablemente no la hay porque o no hemos creado las suficientes piezas de contenido de calidad, o no hemos alcanzado un proceso de nutrición y confianza donde el lead conozca profundamente nuestra historia y donde el lead no se siente en confianza con que nosotros seamos la persona adecuada para poder ayudarles. La percepción de autoridad nunca es suficiente. Incluso puedes tener un muy buen proceso de setting, puedes tener un buen equipo de setters, pero te siguen llegando leads quebrados. ¿Y sabes cuál es el principal problema de esto? Es que tus setters no se pueden enfocar en las personas que realmente puedes ayudar. No me malinterpretes, no tengo nada en contra de las personas que no pueden pagar tu producto o servicio. Todo bien, pero cuando tu negocio necesita oxígeno y no lo está obteniendo, esto se transforma en una enfermedad que se llama estancamiento y no puedes seguir estancado porque necesitas equipo, tienes que pagar sueldos y honestamente hay una situación muy usual que ocurre y es que comenzamos a reemplazar el equipo pensando que con mejores jugadores el equipo puede mejorar. Por supuesto que sí, pero los mejores jugadores cuestan más caro. Incluso la barrera de los 20K no necesitas tanto equipo. Te diría que dependiendo del nicho al que sirvas y dependiendo de tu pricing y de tu oferta, que todo va a depender de cómo la presentes y cómo la entregues, no necesitas equipo, lo cual va totalmente contracorriente frente a todo lo que te han dicho estos gurús, ¿no? Que después te venden la recomendación de Setter y, bueno, Closer o triaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como no hay suficiente percepción de autoridad, ni vehículo, ni tampoco hay un sistema de contenido especificado, ¿cierto? Para tu situación, que por lo demás no es un, y esto me produce un poco de risa, ¿no? No es un sistema de call to actions por historias. Va a llegar un punto en el que ya te voy a decir, no te lo van a responder. Y tampoco la solución está en regalar recursos constantemente para construir valor. Si no estás cambiando constantemente los paradigmas de tu audiencia,
Incluso la barrera de los 10K, de 5K, 10K es enorme. Que por lo demás siempre te han explicado que hay ciertas barreras, pero no te explican el concepto de que en algunos meses te puedes ir hacia abajo y qué pasaría si es que viene sano, ¿cierto? Mark Zuckerberg y decide que los costos publicitarios se van a ir para las nubes. Seguramente vayas por este nuevo método que usualmente puede funcionar, pero viene con mucha letra chica. Entonces ahora te llegan de estos leads o te llegan leads con mejor percepción de valor, ¿cierto? Pero son leads con demasiada fricción. Estos leads con demasiada fricción son aquellos que no puedes entregar es tu programa de la forma correcta después y a quienes les entregas tu programa de la forma correcta, pero aún así no puedes estar tranquilo porque inconscientemente sabes que no ha sido de la mejor forma. Y todo no nace desde el onboarding simplemente. Nace desde que el lead llegó, desde que se nutre, en realidad desde mucho antes, desde que ve tu primera pieza de contenido. ¿O acaso no has escuchado que los seres humanos se quedan con las primeras impresiones? Entender de psicología humana y comportamiento humano es una de las bases de muchos negocios. Y no por esto quiero decir que todos los psicólogos serían millonarios. He conocido una gran cantidad de personas que se dedican a este apartado, pero simplemente por no tener una buena oferta no sirven bien a su audiencia. Entonces, de alguna forma tienes que decidir avanzar con la comunicación de todas maneras porque necesitas volumen, necesitas personas. Y cuando avanzas con todas estas situaciones, seguro que se produce el llamado burnout, ¿no? Y te entiendo porque a mí también me pasó. Porque necesitas de todas formas seguir constantemente trabajando junto a tu equipo y automatizas la adquisición de leads demasiado pronto. Y también la delegas demasiado pronto, ¿cierto? Cuando hay mucho volumen, metemos una automatización y no entiendes que seguramente por eso los leads te llegan friccionados a la llamada. Al automatizar la adquisición demasiado pronto y al delegarla demasiado pronto sin tener procesos estándares de incluso evaluación para tu equipo, lamentablemente las llamadas son con mucha fricción, son llamadas más largas, más objeciones. ¿Nunca pensaste que un lead puede tomar tu programa con mucho miedo y aunque utilices metodologías específicas para tus closers, el hecho de que un lead lo tome de esta manera, ya te digo, va a hacer que tengas mala entrega de servicio? Y cuando hay un mal delivery de tu servicio, usualmente como dueño de este negocio, ¿cierto? Como coach, consultor, incluso agencia, dificulta más las cosas, ¿no? Entonces ya no sabes cuál es el cuello de botella del team. A pesar de que tengas reuniones diarias y que tengas reportes, no logras detectarlo y esta sensación de descontrol aumenta porque efectivamente no tienes un control de tu equipo. Y una problemática muy fuertemente arraigada acá es que de forma lamentable ahora dependes de tu equipo. ¿Qué pasa si te traen demasiado cash? ¿Dejarías ir a ese closer? ¿Qué pasa si te trae demasiadas agendas? ¿Y qué pasa si uno de ellos decide simplemente irse? Necesitas pro players. El tema es que los pro players cuestan muy caro y necesitan que seas un muy buen business owner. Entonces, para poder ser business owner, necesitas solucionar todos estos apartados, que incluso te diría que pueden haber 200 o 300 más. Solamente porque hay una mala pregunta en el formulario o hay un mal post-booking o haya un mal proceso de prospección, ya hace que el servicio sea complicado de entregar, que sea muy difícil adquirir a estos potenciales clientes y aún así tienes que seguir pagando a tu equipo. Que por lo demás, hay una cosa que yo no delegaría jamás y sería, por ejemplo, tráfico. Si vas a delegar tu apartado de tráfico, ni aunque tengas un killer allí, va a funcionar. E incluso en el proceso de delegar hacia un closer, tienes que tener mucho detalle, porque si es que delegas a closer, el closer es pusher y el lead entra al mentoring, al uno a uno, a lo que sea que estés entregando, también va a haber fricción. Entonces, el apartado que ocurre con los call to actions es que muchas veces sí se quema la audiencia con CTAs. Las personas saben recurrentemente que les vas a vender y cuando saben que les vas a vender,
no quieres, y se nota porque lo huelen al verte, no quieren ni siquiera participar de una conversación contigo. Entonces piensas, ok, voy a regalar más recursos, más repetidas veces de forma más constante, y voy a subir otro tipo de contenido, algo así como más lifestyle, más contenido con menos fricción, mostrando un poco de tu día a día, de tus pensamientos, de tus valores, pero la gente se da cuenta de esto. Y en realidad, cuando esto se suscita, tienes que cambiar rotundamente tu estructura de call to actions. Y hay algunas posibles soluciones que he visto en muchos dueños de negocios que podrían ser factibles, pero cuando está todo este caos ocurriendo, implementar estas soluciones no te imaginas del desgaste que implica. Un low ticket, ¿realmente quieres vender 17, 47, $67 tu producto o servicio simplemente para que sea de entrada? Déjame decirte algunas de las problemáticas que tiene el low ticket. La tasa de reembolso y de abandono es terrible. Los procesos de ascensión del low ticket tienen que estar milimétricamente realizados y calculados para que funcionen. Y te lo digo porque yo he vendido alrededor de 8 low tickets en toda mi vida. Y me ha ido bastante bien con ellos. Ni siquiera utilicé lanzamientos. Que adelante puedes intentar hacer un nuevo lanzamiento ahora y vas a ver cómo se te caen los pelos del estrés. Hacer un low ticket no es la solución. Lo único que harías es disminuir la percepción de valor de tu programa o de parte de tu programa. Que por lo demás, seguro que en las llamadas tienes que dar o planes de pagos o menos entregables o lamentablemente un apartado de servicio más corto. Pero esto tampoco funciona porque si ya estás entregando menos y tu programa no va a ser completado, ahí tienes que bajarte para adquirir al lead. Y cuando logras adquirirlo y se convierte en customer, en cliente, ¿cómo va a ser ese viaje dentro de este programa? Donde incluso he conocido muchas personas dentro de la industria info que van y solo entregan, valga la redundancia, entregables. Y con esto no va a funcionar. Adelante, da un montón de entregables en tu programa cuando intentes la acepción para que pasen al high end, ¿cierto? Lamentablemente la respuesta va a ser que tus entregables, tus módulos, tus entrenamientos ya les han servido, pero que pueden seguir viéndolos y mucha suerte combatiendo esa objeción y diciendo que simplemente este era el primer paso de tu programa. Cuando esto ocurre en high ticket, también te va a ocurrir con low ticket. Y esto también te va a ocurrir cuando hagas una tonelada de contenido en YouTube sin tener una fórmula o estructura adecuada. Te lo digo porque también me pasó. Pero al menos a mí, con mi estructura muy específica, me permitió escalar mi coaching. Y ahora que lo he escalado, lo he delegado, lo he sistematizado y automatizado, estoy aquí contigo. Se adquieren clientes recurrentemente mientras yo estoy entregándote valor en este entrenamiento. Que si te gustaría incluso llegar a trabajar conmigo, te puedes unir acá a la lista de espera. Voy a tener muy poquitos espacios y si es que eres coach, consultor, agencia, incluso agencia de infoproductos, seguro que podríamos llegar a trabajar juntos, pero tienes que unirte a la lista de espera primero. Otra solución que yo puede que haya implementado en algún momento es hacer un drop de pricing. Adelante con hacer un drop de pricing. Yo lo realicé y después la cantidad de explicaciones que tienes que darle a tus clientes, la cantidad de potenciales clientes que pierdes, quejas, refunds es enorme. La solución no está en bajar tu precio, la solución está en subir tu valor, que va en todo lo demás que visibilizamos. No es low ticket, no es baja de precios de tu programa high ticket, no son planes de pago. Adelante con los planes de pago. Seguro que un lead te pagó 1K, $800, 2K incluso, y después no volvió a aparecer. Y no con leads que te paguen 1K y teniendo cash collected de 5, 8K todos los meses, no es suficiente por el volumen necesario a futuro para hacer sostenible un negocio, que es el cuello de botella principal, la sostenibilidad. De hecho, uno de los factores principales en los que yo he estado trabajando muy en las sombras de absolutamente todo el mundo es en hacer sostenible el apartado de todos los negocios, que usualmente no lo es. Te enseñan a adquirir con sistemas de tráfico, nuevos leads. Eso deja de funcionar, te cambias o envías el panel, incluso pruebas otras plataformas, piensas que LinkedIn es la solución
Y suerte intentando esto. Bajas el volumen de la plataforma original que te estaba funcionando. No es así. Entonces, hacer más contenido del que tú piensas que funciona porque ya te funcionó antes, tampoco es la solución. Te funcionó antes, no significa que funcione ahora. Por mucho tiempo yo intenté llegar a ese cliente ideal haciendo más contenido en volumen y lo único que obtenía era leads con los que yo no quería trabajar o no podía ayudarles. Y este tipo de leads que llegaban usualmente eran personas que a lo mejor les podrías vender un low ticket, pero reitero, las posibilidades de ascensión eran mínimas, ¿cierto? Porque ya se había friccionado el proceso. Cuando la adquisición de clientes se hace mediante low ticket y es prácticamente automatizada, tienes que tener una cantidad de upsells, renovaciones tremendos, que seguro esa es otra problemática, ¿cierto? ¿Sabes cuándo es el momentum y el timing específico y el cómo hacer el proceso de ascensión de forma repetida y sostenible? Porque un lead que no obtuvo ciertos resultados concretos contigo desde el momento cero, a pesar de que le diste victorias rápidas, no quiere seguir trabajando contigo? Es algo que nunca me pasó. Siempre mis clientes querían seguir avanzando conmigo porque constantemente les daba victorias en el corto, mediano y largo plazo. Así que debes tener también mucho detalle y cuidado, ojo, pestaña y ceja, en la entrega de tu programa. Seguro que tu programa es muy bueno, pero tampoco puedes hacerlo infinito. No va de la mano subir el pricing simplemente por verte más veces uno a uno o por hacerlo por más tiempo. Necesitas entregar victorias a tus clientes y que ellos también se sientan ganando y para eso tienes que ser ético y moral. Necesitas estar allí, necesitas hacerlo personalizado y entender las verdaderas preocupaciones de tu cliente ideal al momento de tener el programa, porque si tú le das cosas que a ti te funcionaron o a un par de clientes le funcionaron, nunca se va a sentir en completitud, que esa es otra situación muy específica. Necesitas hacer que tu cliente se sienta entendido no solamente en la parte de content, sino que en absolutamente todos los procesos que vengan después. Necesitas realmente entenderlo, darle soluciones. El problema es que eso por mucho tiempo va a implicar que trabajes 12 a 18 horas. Entonces, esto también tiene una solución en la parte de delivery y usualmente no es delegándolo con un experto de tu equipo. La gente paga por verte a ti. Y ahora, donde hay una crisis de confianza, adelante, hace que más tiempo tarden tus leads en acceder hacia ti. No es la solución. Claro, seguramente piensas que si más se tarda, facilitas más el proceso de ascensión más último, no más final. No es así. Mientras tú seas capaz de proveer resultados constantes a tus clientes, ellos van a querer seguir trabajando contigo. Cuando tú generas estos apartados específicos donde sabes que va a haber una falta de algo, simplemente lo que hace el cliente es tomar sus cosas y buscar otro mentoring, otra agencia, otro coach, otro consultor, otro infoproductor simplemente. Necesitas en la parte de contenido, hacerlo desde allí sostenible, entender específicamente a tu lead, hacer un listado enorme de sus principales preocupaciones. Y eso también influye mucho en la parte de copy. ¿Cómo son tus copies? ¿Piensas que simplemente haciendo un headline, comenta tanto, enviamos un mensaje? Tampoco sirve. ¿Sabías que los leads se pueden nutrir constantemente de tus copies? Te preguntarás por qué yo sí tengo low ticket, no en lo que estamos hablando ahora que te estoy entregando, sino en mi coaching. Tengo un low ticket porque entiendo cómo funciona mi nicho, mi mercado. Entiendo las bases psicológicas de mis leads porque me doy el tiempo de hablar con ellos. Y esto que está acá usualmente no es simplemente para poder sistematizar de forma automática la adquisición. Adelante con vender un low ticket. Cuando vendes un low ticket, de verdad, si es que quieres estrellarte, puedes hacerlo. Tú ves grandes infoproductores vendiendo el low ticket y dices, si es que ellos pueden, yo también. La cantidad de sistemas que no es simplemente un pequeño upsell,
para poder ascender y para poder hacerlo rentable es tremendo. Las campañas de conversión de Meta Ads están más caras que nunca en cualquier interés. No pienses que en tu mercado específico tienes un interés ganador. Y eso es también súper importante. Necesitas tener un manejo de todo lo que viene a ser la parte de anuncios. Si es que tú eres dueño de negocio, coach, consultor, incluso agencia, que es súper relevante, seguro que agencia sí que lo maneja, no, para mí, en mi opinión personal, no puedes delegar pronto el apartado de anuncios. Es lo peor que puedes hacer, es literalmente quemar tu dinero. Nadie va a querer tu negocio como tú, ni siquiera un pro player. Y entendiendo que necesitas pro players, necesitas mejorar tu comunicación desde el inicio, desde el copy, necesitas mejorar la creación de contenido, necesitas saber cómo armar estos recursos que vas a estar regalando para que no lleguen los típicos leads que se quieren llevar todo. Necesitas mejorar absolutamente todo. El tema es cómo saber cuál es lo que tengo que mejorar primero, qué incendio apago primero. Usualmente se dice, ¿cierto?, dentro de la industria de info que lamentablemente siempre vas a tener que estar apagando incendios, pero esto no es verdad. Pueden ser simplemente un desliz que ocurra de forma quizás recurrente en el negocio, pero si tienes el equipo adecuado, este desliz simplemente pasa más desapercibido y lo suele solucionar. Y esto no va simplemente con ser más estoico o mantener un apartado mental saludable, va con prevenir estas pequeñas lesiones que le van a ocurrir a tu negocio antes de que ocurran, pero adelantado en meses o incluso años. Y ahora con todo lo que está ocurriendo con la IA se va a hacer muy complicado. Porque claro, el lead también piensa que eres reemplazable, piensa que puede ir y conversar con ChatGPT y obtener soluciones a todo, ¿no? Entonces, si es que realmente quieres solucionar el apartado que no te deja pasar de 10K, 15K, 20K, incluso más, si es que tu ticket es más alto, ya sabes qué apartados tienes que solucionar, ya sabes al menos dónde está el error, que seguramente no te lo han dicho y estás esperando un programa de pagos para que te lo digan. Yo te lo digo un poco más de forma gratuita. ¿Por qué? Mi idea es crear valor, quiero que te unas a mi lista de espera, ¿cierto? Y me interesa siempre crear la mayor cantidad de valor posible en este contenido gratuito y como dice Alex Hormozzi, que llegue a ser mejor que incluso programas de pago. Y también dice Alex Hormozzi lo de las garantías oversize, ¿no? No te recomiendo ni siquiera tener garantías. La mejor garantía que puedes tener es tu servicio y cómo lo entregas. Si esto te ha gustado, puedes seguirme en Instagram. Si quieres, bueno, incluso llegar a trabajar uno a uno, puedes escribirme por ahí. Es totalmente opcional y hay que ver si es que tengo algunos espacios. Tengo otra oferta que aunque se maneja de forma automática, igual requiere de mi atención. Por lo demás, sé completamente y créeme, algo sabré de esto, que uno siempre debe de tener solo una oferta y servir a un avatar. Pero nadie dice que no puedas crear contenido para otros avatares para en el futuro poder servirles. Nos vemos en la próxima.